boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que acompanham essa live semanal, onde conversamos sobre as questões relacionadas aos direitos dos imigrantes, integração dos imigrantes. E, mais uma vez, eu vou pedir desculpa e a colaboração de todos os luso-falantes, né? A Rede Espaço Sem Fronteiras se relaciona com o público entre a América Latina, Brasil, os países hispanos, os países luso-falantes, eu mesmo também aqui na Europa, entre Espanha e Portugal, de forma que o portunhol é a nossa língua oficial. A semana passada nós tivemos uma live em português, a semana retrasada foi em espanhol, então hoje novamente nós teremos uma live em espanhol. Então eu peço a compreensão de todos. E hoje é uma live muito esperada, né? Muita gente havia pedido que nós conversássemos sobre a temática da integração dos imigrantes nas cidades, né? O direito da cidade como algo fundamental. Então, para esta live de hoje, nós temos invitado a Joana Pires Teixeira, que é do Gabinete de los Derechos Sociales aquí de la ciudad de Lisboa y que coordina todo el plan de integración de los migrantes. Y también a Julia Trías, que es de la ciudad de Barcelona y que justamente está en la Concejalía de Derechos de la Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona. Porque es muy importante también decir de inicio que la Red de Espacios Sin Frontera es miembro de la Organización para una Ciudadanía Universal, que actúa en el ámbito de una alianza migración, donde la participación social es un tema fundamental para la construcción de las políticas públicas, con los migrantes actuando como sujetos de derechos. Entonces, para hoy vamos hacer de la siguiente manera, hemos acordado, ¿no? Entonces, primero tendremos un tiempo de charla de cada una de nuestras invitadas. Después vamos a pasar para las preguntas de la gente que nos está acompañando. Así que, primero, pedirles para que se presenten, ¿no? Y ahí después pasamos a la charla. ¿Puede ser? Empezando con Barcelona. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitar a Barcelona a esta charla. A nosotras, como decía Pablo, también nos parece muy relevante tener una conversación entre ciudades y abierta sobre todo al debate para hablar pues, de qué situación se encuentran nuestras vecinas y vecinos de origen migrante, también refugiadas en nuestras ciudades. Yo, como decía Pablo, soy Julia Trías, soy la jefa de gabinete de la Concejalía de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona. Y aunque no esté dentro del título de la concejalía, también llevamos todo lo que son las políticas locales para personas migradas y refugiadas, precisamente desde la perspectiva que decía Pablo, ¿no? Que entendemos que tienen que tener la plena ciudadanía todos los vecinos y vecinas, incluidas las que tienen origen migrante, y por lo tanto en el título, si queréis, como fuera decisión política de no incluir migraciones en el título, sino de dejarlo con derechos de ciudadanía, y desde ahí pues trabajamos lo que espero que os podamos explicar en un ratito. Gracias, Julia. Ya empiezas con un concepto muy interesante, ¿no? Para profundizarlo. Joana. Bueno, yo soy Joana Teixeira, yo trabajo en el municipio de Lisboa y bueno, llevamos toda la parte de educación y derechos sociales y en derechos sociales se incluye un poco de todo, ¿no? Desde la cuestión de integración de migrantes y personas refugiadas, pero también derechos LGBT y como cuestiones de salud mental. Entonces hay una gran variedad de áreas en las cuales tenemos una intervención. Ok, fantástico, muchísimas gracias. Y bueno, entonces empezamos con Barcelona y después concluimos aquí con Lisboa. Bien, gracias Pablo. Pues intentaré hacer la explicación cortita porque, como decía, me parece que lo más interesante va a ser el debate de después. Entonces,
un poco de todas las medidas que hemos implementado desde el Ayuntamiento de Barcelona a raíz de la COVID-19. Explicaré 4 que creo que son relevantes y que pueden ser interesantes pues, para el debate que nos ocupe luego. En primer lugar, a lo mejor algunas de vosotras lo conocéis, en Barcelona tenemos un servicio de atención a inmigrantes y refugiados, que es el SAIER. Y ahora mismo hemos igualmente, pese a la situación actual, hemos mantenido la atención presencial bajo las medidas de seguridad habientes dado el riesgo de infección, pero igualmente hemos seguido haciendo atención de manera presencial a unas 100 personas a la semana y a unas 800 por medios telemáticos, o sea, o por teléfono o por correo. Principalmente son peticiones que tienen que ver con atención social y jurídica urgente, ¿no? Podemos decir, pues a lo mejor las que más estamos recibiendo pues son sobre todo ayudas a la vivienda y ayudas a la alimentación, ¿no? Estamos viendo cómo pues muchas vecinas y vecinos de Barcelona que han inmigrado a Barcelona están teniendo cada vez más este tipo de necesidades dado el contexto actual. También desde este mismo SAIER hemos hecho una búsqueda proactiva, digamos, y se han identificado a unas 300 personas migradas, la mayoría en situación administrativa irregular, pero que cuentan con títulos formativos sanitarios o sociosanitarios, por lo que podrían estar trabajando ahora mismo en los hospitales, ¿no? En las residencias de gente mayor, que aquí es donde necesitamos más manos, y por el hecho de estar en situación irregular, pues no está pudiendo ahora mismo trabajar, y en cualquier caso pues hemos hecho este ejercicio para enviar a estas personas sus datos, ¿no? A las administraciones correspondientes, porque visto que a diferencia de Portugal, ¿no? Que el gobierno sí que ha hecho un proceso de regularización, aquí en España, y luego ahora menciona eso, aún no hemos conseguido que el gobierno español como se mueva en la misma línea, y utilizamos mucho el ejemplo de Portugal para intentar hacer presión. Y como decía, mientras no estamos en esta situación, sí que estamos intentando que las administraciones homologuen. Nosotras como Ayuntamiento de Barcelona no tenemos la competencia para homologar, pero sí estamos intentando que las demás homologuen a estas personas sus títulos para que puedan trabajar. Luego, en cuanto a sobre todo alojamiento, teníamos hasta ahora, antes de esta pandemia, unas 2.200 plazas en la ciudad de Barcelona para personas en situación de vulnerabilidad, tanto familias como personas individuales, y durante este último mes y medio, a raíz de la COVID-19, hemos aumentado a 2.900 plazas pues a través de convenios con hoteles, con pisos, habilitando espacios que estaban vacíos porque ahora no se pueden utilizar, y hay muchísimas de estas personas pues que ya estaban a lo mejor en una situación de calle, ¿no? Y de ellas un altísimo porcentaje son personas migradas, pero sí es verdad que también estamos detectando cómo personas que hasta ahora sí tenían vivienda pues tienen que acogerse a este tipo de recursos que estamos activando para no quedarse en situación de calle. Y luego 2 apuntes más rápidos. Como digo, intentaré no alargarme mucho. Por otra parte, no sé si en Lisboa o en otras ciudades pasa lo mismo, pero obviamente aquí, como se están intentando seguir, o que todo el mundo siga las medidas de confinamiento lo más estricto posible, sí que es verdad, ¿no? Que estamos viendo como los cuerpos policiales, en concreto también el municipal, está pues multando a las personas que pues, no respetan estas normas de confinamiento. Pero desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos hecho como un circuito interno con la Policía Municipal de Barcelona, para que si la multa la interponen a una persona que forma parte de un colectivo migrante que se está moviendo por la ciudad porque está llevando comida o cuidando de personas que no lo pueden hacer por sí solas, pues como digo, hemos activado un circuito interno para que estas multas se retiren y no se interpongan finalmente, porque creemos que es verdad que el Ayuntamiento estamos haciendo muchísimo trabajo, pero también estamos convencidas que las redes que se están creando y la muestra de solidaridad que hay por parte de la ciudadanía es fundamental para que realmente entre todas salgamos de eso, y por ello intentamos proteger este tipo de iniciativas ciudadanas pues lo máximo que podemos con este ejemplo que os ponía. Y últimamente, por último, una pata más, si queréis, de incidencia política y no tanto de propuesta o de iniciativa de política pública. Hemos hecho, de la mano de las entidades de personas migradas de la ciudad, hemos hecho 2 campañas de comunicación
una pidiendo al gobierno del Estado, como decía antes, que regularice a las personas en situación irregular, como se ha hecho en Portugal, y otra dirigida a las ciudades cercanas de Barcelona o a las ciudades de Cataluña para que empadronen a sus vecinos y vecinas, aunque no puedan probar que efectivamente viven en el municipio en el que residen a través de la documentación oficial, digamos. Nosotras desde Barcelona esto lo hacemos y obviamente, como todas sabéis, pues el padrón es la puerta de acceso a todos los servicios municipales, cualquiera, y por lo tanto estamos intentando pues, que esta política que hacemos solo desde el Ayuntamiento de Barcelona lo hagan también las demás ciudades de alrededor para que nadie quede excluida. Ok, muchísimas gracias, Julia. 10 minutos exactos. Muchísimas gracias. Bueno, para comentarles que aquí hemos recibido mensajes desde Moscú, ¿no? Que nos están acompañando desde Curitiba, Paraná, también el estado de Brasil, donde es mi estado, por si acaso. Donde hay un trabajo muy interesante, sobre todo liderado por la Universidad Federal de Paraná y también el Ministerio Público del Trabajo, que hace una unión de varios municipios y consejos, ¿no? Pensando políticas migratorias. También aquí desde Francia, París, nos llega saludo, desde Argentina, São Paulo. En fin, después voy a ir mencionando aquí los compañeros que están acompañando. Así que entonces contigo, Joana. Bueno, gracias. Y pues tengo que agradecer la invitación y felicitar porque creo que es una iniciativa muy importante y de hecho pues ya estoy aprendiendo mucho con el ejemplo de Barcelona. Me gustaría empezar por decir que pues bueno, la pandemia ya nos enseñó lo que sabíamos, ¿no? Que el sistema que tenemos montado es muy desigual y afecta de una forma muy diferente a las personas y entonces hay cuestiones que yo creo que pues sí está afectando de una forma muy perversa a mucha población, pero también es una oportunidad para hacer cosas de una forma radicalmente diferente. Y eso lo hemos visto con la decisión del Estado central, que pues con mucha presión de las asociaciones, igual de la ciudad, que regularizó toda la gente. Y eso sí creo que es una medida que nos muestra que sí es posible hacer las cosas de forma diferente. Para hablar así de medidas en concreto que hemos trabajado y igual, pues como en Barcelona hemos abierto 5 respuestas diferentes colectivas para personas que ya estaban en situación de calle, que estaban en otros centros que no tenían condiciones, y igual personas que han sido desalojadas, no sé cómo se dice bien en español. Pero en ese momento estamos acompañando más de 200 personas en esos centros. Y bueno, hay una gran parte, no es la mayoría, pero de migrantes. Y se coloca todo un rol de cuestiones que tiene que ver, aunque haya habido esta decisión de regularizar sus documentos, pero igual en la forma en que es efectiva y efectivo el acceso a los servicios públicos aún no está perfecto y hay mucha gente que no fue incluida en ese decreto del gobierno. Además de esas respuestas que hemos abierto, y la idea es que solo se cierran estas respuestas de emergencia cuando toda la gente tenga una solución para el futuro. Entonces vamos a mantener estas respuestas hasta ese momento. Hemos igual creado una red solidaria para ayudar a la gente que necesita que se les entregue comida, medicación, todo esto en red con pues bueno, nosotros llamamos freguesías, pero es el poder del barrio, ¿no? El poder local, pero abajo del municipio.
que identifican a las personas que no tienen condiciones de salir a ir al supermercado y cosas así. Y entonces nosotros tenemos una red de voluntarios que van a hacer todas esas cosas que necesitan. Y esa red tiene un enfoque también específico para migrantes porque desde que se inscriben nosotros preguntamos qué idiomas hablan y entonces pues igual esta ligación es importante para que sea alguien que pueda hablar el idioma. Además de esto, las personas migrantes y refugiadas que no pueden, que ya están, son casos confirmados de COVID y no pueden hacer su recuperación, su isolamiento en el lugar donde habitan, porque no tienen condiciones, porque hay muchos espacios que tienen más personas de lo que debería. Estamos abriendo igual respuestas de emergencia para que pasen el periodo de los 14 días o lo que sea que necesiten hasta recuperar y bueno, y que tengan todo el apoyo durante ese tiempo. Y estamos a punto de lanzar una línea de apoyo psicosocial y que igual va a tener varios idiomas disponibles, que no solo sea que tenga esa parte de salud mental, de apoyo, pero también que pueda hacer la ligación con los servicios que ya existen en la ciudad de apoyo social también. Además de eso, pues hemos intentado con las estructuras del gobierno central y de salud que salgan contenidos, los contenidos de prevención en varios idiomas. Eso de verdad tardó mucho, ya salieron algunos, pero aún estamos trabajando en esas cuestiones. Pero yo diría que en ese momento estamos, y hasta ahora, es casi 2 meses, hemos estado intentando responder a las emergencias y ahora ya empezamos a ver, ¿no?, de que necesitamos la solución para lo que viene. Y en esa parte sí es muy importante que tengamos el espacio de debate para pensar en todos los proyectos que teníamos y en gran parte, porque la gran parte de la intervención directa con las personas migrantes y refugiadas de la ciudad se hace con las asociaciones, ONGs, entonces con la sociedad civil. Es también un tiempo muy difícil para que puedan trabajar porque, pues bueno, todos los proyectos que tenían no se pueden aplicar de la misma forma, no se pueden implementar de la misma forma. Entonces estamos también pensando de cómo nosotras como en el municipio podemos dar una respuesta para esas situaciones. Y ahí también vemos que hay una gran diferencia entre las necesidades y toda la estructura burocrática del Estado, sea local, sea central. Entonces yo creo que es un tiempo muy, muy difícil, pero igual es una gran oportunidad para intentar hacer las cosas de una forma diferente. Ok, muchísimas gracias, Joana, por traer estas informaciones tan importantes, ¿no? Y de hecho, en un periodo como este de pandemia, los programas se comprometen, ¿no? Entonces, para la sociedad civil también es bastante complicado, ¿no? Yo vengo acompañando también, por ejemplo, el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en São Paulo, y responden al decreto de emergencia del gobernador, por ejemplo, donde no todo el servicio puede estar disponible o abierto, ¿no? De forma que una gran parte de este servicio hay que hacerlo de forma online y virtual y no estábamos acostumbrados a este formato de trabajo, ¿no? Era un formato mucho más de estar movilizados, de estar encontrando a la gente y de repente hay que hacer todo un proceso
de articulación diferente y al mismo tiempo garantizar que la información llegue a todas las personas, pero también no solo la información, porque muchos se quedan en situación de hambre y entonces hay que llegar ayuda. Y los decretos, las ayudas, a veces también se deparan con la burocracia. Nosotros hemos visto, por ejemplo, las campañas de solidaridad organizadas por los propios inmigrantes, que es algo muy interesante. He visto esto aquí en Lisboa, muchas asociaciones realizando campañas de solidaridad, pero también he visto eso en Brasil, sobre todo cómo las comunidades se han organizado, cómo la sociedad civil se ha organizado, y cómo también el poder local, o sea, las ciudades tienen ahí un papel importantísimo, porque es indiferente de la cuestión migratoria, ¿no? La situación administrativa, digamos, del migrante, el migrante está en la ciudad, por lo tanto, la ciudad hay que encontrar las formas de acogerlo, ¿no? Yo voy a leer aquí algunos comentarios que han hecho los participantes y después quisiera hacer una pregunta más para devolverle a ustedes, ¿no? Entonces, primero decir que nos acompaña Justin desde Francia, de la Organización para la Ciudadanía Universal. La Organización para la Ciudadanía Universal tiene un trabajo muy importante junto a la ANVITA, que es la Asociación de Alcaldes de Francia, y que vienen haciendo discusiones sobre políticas de integración de migrantes. Importante aquí también, nos llega un saludo desde Roraima, Roraima, la frontera entre Brasil y Venezuela, donde hay un número muy expresivo de inmigrantes venezolanos en vulnerabilidad y donde hay una actuación en red también muy interesante. Natalia Valverde nos pregunta, es una pregunta para Julia, ¿dónde nosotros podríamos tener acceso a materiales sobre estas medidas de Barcelona? Después Priscila nos acompaña de São Paulo, Verónica Gómez desde también aquí de Buenos Aires y de Rosario, Argentina. Y aquí hay una pregunta que estaba más abajo. Aquí, el empadronamiento, Adriana Feder, que es también desde Argentina, nos acompaña. El empadronamiento es una buena medida hasta conseguir la regularización. Felicitaciones. Por otro lado, ¿cómo evitan las multas para personas migrantes? ¿Se anulan en el momento o después se hacen trámite para anular? Bueno, estos son los comentarios que nos llegan de la gente que nos está acompañando. Y yo quería agregar algo más para pasar la palabra para ustedes de vuelta, ¿no? Aquí en Portugal, la Casa de Brasil de Lisboa, junto con la Red de Espacios Sin Fronteras, estamos en un proceso de organizar un foro de acciones para discutir en un sentido amplio las políticas migratorias en Europa. Y uno de los temas centrales que nosotros venimos trabajando es justamente las alianzas entre la sociedad civil y las ciudades para la integración de los migrantes, ¿no? Yo creo que en el periodo de la pandemia, aunque las ciudades ya venían haciendo estas alianzas, ¿no? Pues están constituidas estos gabinetes, como por ejemplo el que trabaja Joana, que tiene una relación estrecha con la sociedad civil, o mismo este gabinete de Derecho y Ciudadanía. Pero les pregunto, a partir de sus experiencias en el desarrollo de las políticas públicas locales, ¿cómo ustedes ven los desafíos para trabajar en redes, ¿no? Y cómo las ciudades de Barcelona y Lisboa ya está actuando en red y podría aprovechar
de este momento también, de tantas iniciativas que son creadas para el futuro, ¿no? Entonces, si ustedes pueden hacer algún comentario sobre esto. ¿Ok? Como hablamos poco a la primera vuelta, sé que tenemos un poco más de tiempo, así que pueden desarrollar tranquilamente vuestros pareceres. Bueno, o va Joana, bueno, contesto también a las preguntas. Primero contesto a las preguntas, agradecer las preguntas que se han formulado. En cuanto a las medidas que hemos desarrollado desde Barcelona, yo también le puedo mandar después a Paulo exactamente dónde encontrarlo, pero sí es cierto que en la web del Ayuntamiento de Barcelona está todo. También muchas medidas vinculadas a cuestiones que también apuntaba Joana, sobre medidas pues, de acompañamiento psicológico, medidas vinculadas con gente mayor, medidas vinculadas a violencia machista, que ahora mismo es una cuestión especialmente complicada porque las mujeres que sufren esta situación están encerradas pues, en sus casas y por lo tanto también es verdad que, lo digo porque la Concejalía de Trabajo también estamos en la misma área, digamos, que derechos sociales, como en el caso de Joana, por lo que he entendido, pero también de salud, de feminismos y por lo tanto digamos que si interesa encontrar un poco qué estamos haciendo en términos transversales, en el Ayuntamiento de Barcelona, en la web, lo encontraréis todo. En cuanto a la pregunta que se hacía desde Argentina, si no me equivoco, el empadronamiento, bueno, era simplemente una constatación, me parece, la parte del empadronamiento, efectivamente, si a alguien le interesa, estaremos encantadas de explicarlo exactamente cómo lo hemos hecho, porque nos parece claramente relevante y una cuestión que no hacen demasiadas ciudades. Y en cuanto a la cuestión de las multas, ahora mismo lo que son los trámites administrativos, la mayor parte están parados, también la tramitación de multas. Entonces, lo que hacemos es que cuando se reciben estas multas, digamos, a lo que es la figura que luego las tramita, que está dentro del propio ayuntamiento, tenemos dentro de este circuito, básicamente ahora tenemos todo un Excel de multas que no se tendrán que tramitar. Por lo tanto, es cierto que en el momento la persona recibe el comprobante de la multa, pero lo paramos justo antes de que se tramite, por lo tanto que no llegue pues, ni a la primera fase siguiente, que ahora mismo, como os decía, está todo parado y por lo tanto simplemente lo que se está haciendo es acumular multas, pero una vez se abran las puertas de la tramitación, estas multas que yo comentaba pues no saldrán adelante, digamos. Y luego en relación a la pregunta que hacía Paulo, yo ahí como que me parece que es una pregunta muy interesante y que creo que que se me ocurren como 2 o 3 cosas sobre la cuestión. Por una parte, me parece que también un poco en la línea de que decía antes Joana, me parece que esta situación es muy complicada para mucha gente y en especial para algunos colectivos, pero que precisamente por parte de estos colectivos es donde hemos visto como una activación mayor, ¿no? A la hora pues eso, de apoyarse las unas a las otras y más allá de las propias comunidades o que se identifiquen como comunidades ellas mismas, sino más allá. Y me parece que claramente esto es una oportunidad o una de las oportunidades que se está abriendo claramente con esta crisis, ante, si me permitís, ante un panorama que precisamente nos estaba conduciendo a todo lo contrario, ¿no? Que es como más individualización, menos colectividad en lo que vendría siendo el día a día y las luchas y las cuestiones colectivas. Y me parece que es un gran logro, aunque sea que hayan salido como mínimo aquí en Barcelona, hicimos al final, pero como un mapa de todo Barcelona, como señalando dónde estaban creciendo pues, iniciativas de distrito o de colectivos concretos y así, y nunca llegábamos o sea, cuando ya nos parecía que teníamos como el mapa hecho, nos salían 50.000 más. Entonces fue como fantástico porque realmente, bueno, que nunca llegamos y me parece que esto era como muy, muy buena señal. Entonces creo que igual que con otros niveles de administración, el ayuntamiento, los ayuntamientos, los entes locales son los que pueden estar o están, de hecho, más cerca de la ciudadanía, aún más lo son, ¿no? Los colectivos pues, en los barrios o los colectivos que pueden hacer como un contacto como más personal y creo que en una situación así es muy de agradecer si realmente pues las personas están en una situación muy complicada, es agradecer seguro conocer las caras de las personas que te conozcan, tu situación específica, la de tu familia y la de tu escalera de vecinos, si quieres, y me parece que para esto son muy útiles pues estas redes pues por parte de los vecinos.
Y también lo que decía antes, que también llegan a sitios, un poco vinculado con lo que estaba diciendo ahora, llegan a sitios donde la administración pública no puede llegar aunque quiera, digamos, por posibilidades y por capilaridad y por... pero ahí me parece que hay una... Hemos tenido muchas reuniones con entidades, tenemos mucha relación con las entidades de aquí de la ciudad de Barcelona y muchas de ellas nos han dicho que lo están pasando también mal, es decir, que están haciendo esta actividad colectiva con todo el propósito, pero que es cierto también que las carga muchísimo y que se podría dar la situación de que algunos ayuntamientos no se aprovechen, pero se aprovechen de una manera como, bueno, como esto ya lo hacen desde los colectivos, como ayuntamiento no hace falta que vaya allí. Entonces aquí para mí hay un punto peligroso pues eso, de cargar demasiado algunas funciones que creo que tienen que seguir haciéndose desde la función pública y que no puede servir como excusa, que hay muchísimos colectivos haciendo una tarea maravillosa y necesaria para que ahí los ayuntamientos dejen de actuar, digamos. Y simplemente un punto más sobre la cuestión, no sé si algunas de las personas que nos estáis oyendo, pues estáis como o estuvisteis siguiendo un poco la situación en Barcelona, especialmente en los 2 últimos veranos, pero aquí en Barcelona hubo como una situación donde parecía que la situación de seguridad en Barcelona pues estaba peor que los años anteriores, ¿vale? Ahí creo que precisamente que dentro de, pues en una misma escalera de vecinos, ¿no? O en una calle, o en un barrio, bueno, todo el mundo se esté conociendo, creo que más allá de las particularidades de cada ciudad, me parece que claramente intersecciona con la percepción que se pueda tener de la seguridad en términos abstractos. Es decir, si a lo mejor yo me voy a quedar sin casa porque no la puedo pagar, me sentiré... No, la seguridad es cierto que es como un significante vacío, si queréis, que le podemos meter muchas cosas, pero en términos, ¿no? Si tienes red, te puedes sentir menos aislada y por lo tanto menos insegura y creo que ahí también es otra cosa más allá del soporte psicológico claro y material claro que están teniendo estos colectivos, creo que hay una un poco como más general, si queréis, que me parece que es muy positiva. Ok, no, gracias Julia, muy interesante esa reflexión y tú decías algo que es muy importante para nosotros también que acompañamos el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? O sea, que la ciudad, el gobierno, el Estado no debe esconderse a los desafíos, ¿no? O sea, hay competencias. Entonces, muy bien que la sociedad civil haga todo lo que pueda en solidaridad, pero hay un papel que es del Estado, ¿no? Y en ese sentido, o sea, es muy interesante que las ciudades estén desarrollando estas medidas de inclusión. Bueno, entonces, después yo te quiero preguntar para que desarrolles un poquito eh, esta idea que has dicho en el inicio de por qué la Secretaría o la Concejalía de Ciudadanos y no de Migrantes, ¿no? Me llamó mucho la atención, pero después te devuelvo. Entonces, Joana, si puedes comentar a las preguntas. Sí, de hecho, y lo que estabas también diciendo de la cuestión del poder público y de la función del Estado. Y eso lo hemos visto, yo creo que fue para los que tenían alguna duda de la importancia de tener servicios públicos, lo vimos ahora con la salud. Y que la respuesta de los privados no van a garantizar esos momentos. Entonces, es algo que yo creo que ha sido una forma que no sea catalogada, categorizada, no sé cómo se dice, de ideológica, de cuando hablamos de los servicios públicos. Sí, claro que hay una parte que es ideológica, ¿no? Y nosotros, igual como un partido de izquierda, tenemos una visión sobre eso, pero es algo que es tan fundamental de tener los servicios públicos, pero igual lo hemos visto también en nuestra propia intervención, que es de decir, nosotros estamos tan apoyados en la sociedad civil, en las áreas sociales,
que en momentos como estos es fundamental que haya un refuerzo de lo que es la respuesta pública. Y yo creo que pues, ha sido muy relevante estar en cada una de esas respuestas y hay mucha gente de otras áreas, pero de derechos sociales, pero trabajando en las respuestas de emergencia como voluntarios. Entonces, eso también nos hace ver la posibilidad de hacer un trabajo más directo y también de conectar las varias áreas, que pues sí lo habíamos hecho, lo hemos hecho en todos los instrumentos de política pública, pero en la práctica hay formas que de verdad estamos descubriendo que podemos hacer muchísimo más. Y lo vemos, por ejemplo, en estas respuestas de emergencia, lo estamos haciendo con las cuestiones de consumos de drogas en general. Y las respuestas que teníamos, que estaban muy específicas, pues abrimos la primera unidad móvil de consumo asistido el año que pasó, pero ahora está dando apoyo a estas respuestas de emergencia, ¿no? Así como todos los servicios y la importancia de tener una perspectiva de género en las respuestas que damos, ¿no? Entonces, lo estamos viendo como en la práctica necesitamos de todos los servicios que ya existen, pero también de todas las asociaciones que ya existen a hacer una intervención más directa. Y entonces yo creo que sí es muy importante y hemos hecho el esfuerzo en Lisboa de mantener siempre una relación próxima con sean la sociedad civil, las asociaciones de migrantes y de personas refugiadas, pero también con los servicios del Estado central, que a veces que es más difícil, pero hemos hecho este esfuerzo de mantener, pero yo creo que ahora va a ser mucho más de entender que nosotros tenemos que, en cuanto a ciudad, ¿no? Tenemos que dar un paso más allá en la intervención que tenemos. Y eso no significa excluir, no, es al contrario, ¿no? Es integrar más respuestas a la intervención que tenemos con la área que sea. Entonces yo sí creo que es muy importante y este tipo de conversación que también nos hace ver un poco que yo creo que en los últimos meses hemos estado pues, ha sido tan difícil, ¿no? De tener un poco de tiempo para hasta pensar en lo que estamos haciendo, porque de verdad es responder a la emergencia, que ver lo que están haciendo en otras ciudades y entender un poco que igual yo creo que es muy importante para que nosotras también tengamos el poder de presión, ¿no? De, pues bueno, si Barcelona lo está haciendo, sí es posible, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy importante. Excelente, Joana. Sí, yo creo que esto de ver las buenas prácticas y cómo se crean formas de soluciones de problemas que son similares, pero a veces en contextos diferentes también, hace también con que nos animamos a ir adelante, ¿no? O sea, la dificultad es para todos, pero también las conquistas son muy interesantes cuando así compartilladas, ¿no? Madison González de Curitiba nos manda saludos, que hablamos muy bien en español, gracias. Priscila Pache, tú también, ¿no, Joana? Nesse momento, a sociedade civil faz toda a diferença no Brasil, a partir do momento que o governo não age. A barreira linguística é outro fator que prejudica os imigrantes a terem o acesso aos poucos recursos que o governo disponibiliza. Comentário da Priscila Patti, que é uma ativista, companheira nossa aí de São Paulo. Fabiane Cristina Silva Mesquita. Como sabemos, la gran mayoría de las personas migrantes trabajan en el sector informal y del cuidado.
especialmente las mujeres. ¿Cómo Barcelona y Lisboa están gestionando esta situación, sobre todo esas cadenas de cuidado y los informales? Filipa, aquí de Lisboa, la conocí en Cáritas. Una pregunta para Julia, si tiene disponible online los proyectos de los colectivos y comunidades como buenas prácticas o donde podremos encontrar algunos de esos proyectos. Frida manda saludo desde São Paulo también, es una mujer migrante de la comunidad boliviana en São Paulo. Judita Ribeiro, aquí de Italia, también una compañera de los movimientos sociales de migrantes de Italia. Qué excelente trabajo. Ustedes están realizando en pro de las personas inmigrantes y sus derechos, llamando la atención del Estado para la problemática a empezar a responsabilidades. Catalina Pilipiuk también nos acompaña desde Polonia, ¿no? También la profesora Tatiana Friedrich, que es profesora de posgrado en la Universidad Federal de Paraná. Espacios Sin Fronteras, live das quartas, genias, orgullo, genias son ustedes, ¿no? Orgullo de hacer parte de esta red. Felicitaciones a los palestrantes de hoy, Instituto Edesio Passos de Curitiba, Tatiana Belén, Argentina Club, Argentina Brasileña Asociación Civil de Tanzania en Rosario, Asociación Civil y Cultura Ucraniana, 23 de agosto, planes de asistencia integral, Prefecto de Alimentos, o sea, de Buenos Aires, que nos acompaña. Y bueno, ya para irnos a nuestras partes finales, aquí hay esta pregunta más direccionada a cómo las ciudades trabajan con los informales. Pero acrescentaría entonces, Julia, se podía desarrollar un poco esta idea de por qué ciudadanos y no migrantes. También, bueno, como decía Joana antes también, ¿no? Que hay cuestiones pues, más políticas y otras menos. Esta claramente es una que es muy política. Antes yo hacía mención a un significante vacío. Nosotras creemos que ciudadanía no es un significante vacío desde una perspectiva de derechos. O sea, cuando hablamos de ciudadanía, si una persona es ciudadana, tiene una serie de derechos como inherentes al hecho de que esta persona sea ciudadana. Por lo tanto, aquí la intención de poner este nombre a la concejalía era claramente desde aquí, desde que queremos trabajar para que todos los vecinos y vecinas de Barcelona, independientemente de dónde vengan, lo que piensen, cómo sean y lo que sientan, que tengan todos los derechos de los cuales son titulares cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Entonces, eso no quiere decir, y eso es importante aclararlo, que no se tenga que tener en cuenta la diversidad. Precisamente, uno de los derechos inherentes al hecho de ser ciudadano o ciudadana del mundo es que se tienen que respetar la diversidad de cualquier tipo, la diversidad que queramos hablar. Entonces, ahí tenemos toda una línea también desde el Ayuntamiento de Barcelona, desde una área muy concreta. De hecho, se creó en este mandato nuevo, digamos, que es el Departamento de Interculturalidad. Y ahí es desde donde trabajamos las cuestiones, ¿no? De los colectivos que, siendo vecinas o vecinos, pues tienen necesidades distintas que el vecino o vecina de al lado, ya sean necesidades uy, perdón, que me están llamando. Digo que desde la perspectiva intercultural es desde donde creemos también necesaria, ¿no? Digamos, como dirigir las distintas necesidades que puedan tener los distintos colectivos que formen parte de la ciudadanía de Barcelona, pero que todas tienen que ser ciudadanos y ciudadanas. No sé si me he explicado bien, pero más o menos esta es la idea. Ok, gracias. Gracias. Joana, ¿quieres hacer un comentario sobre el tema de los informales y también de las mujeres? Bueno, sí, es algo que hemos visto y aún como decía hace poco, la cuestión del acceso a los apoyos sociales, que sí se abrió la oportunidad de que la gente que no tenía su situación regular puedan llegar a esos apoyos sociales. Hablamos de personas que tenían
ya sus marcaciones en el Servicio de Extranjeros y Fronteras en este periodo. Entonces, pues estamos excluyendo siempre parte de las personas. Pero en concreto, hay una parte que estamos intentando lanzar en los próximos días, próxima semana, que es de una bolsa de empleo público en la ciudad. Entonces yo creo que es importante también empezar a trabajar en esa área. Pero la verdad, en ese momento yo diría que aún nos está faltando parte de la población de la ciudad y de cómo llegamos. Y estamos respondiendo de una forma aún muy de emergencia, muy asistencialista, de intentar responder a las necesidades básicas. Pero en relación también a la cuestión de los diferentes idiomas en el acceso a los servicios públicos, es que el obstáculo sí puede ser ese, pero es muchísimo más que ese. Aún hay una gran falla en la formación de los profesionales que están atendiendo en los servicios públicos. Entonces, no solo es una cuestión de idioma, porque esa es la solución. Nosotros en Portugal tenemos una línea de traducción que se puede marcar con antecedencia para todas esas cuestiones. Entonces, eso es solo una parte del problema, pero hay toda la cuestión de una falta de formación, de sensibilidad en los profesionales que están atendiendo al público, sea migrante o no. Y en relación a las cuestiones de género, hemos intentado. Hay parte de los servicios que siguen funcionando, la mayor parte por teléfono de apoyo, y y una de las respuestas de emergencia que tenemos es exclusiva para mujeres. Tenemos yo diría que unos 30% de las mujeres que tenemos ahí. Hablamos de casos de violencia, de algunos también que fueron desalojadas recientemente. Entonces, pues hay una gran mezcla de tipos de violencia diferentes que vemos que tienen un impacto muchísimo más grande en las mujeres. Pero en ese momento sí, pues por eso decidimos igual abrir una de las respuestas que es exclusiva para mujeres. Sí. Ok. Pablo, Okay. perdona, ¿Sí? si me permites, es que no, me gustaría hacer una mención sobre la cuestión de trabajadoras del Claro. hogar y de los cuidados, porque me parece muy relevante. Teniendo en cuenta, como decía antes, que el gobierno español no ha hecho una regularización extraordinaria de las personas en situación irregular y que ahí pues, se nos va de nuestras competencias y más allá de hacer incidencia política, pues bueno, hacer incidencia política es bastante, pero me refiero a que no están nuestras competencias, sí que se ha conseguido que dentro de el ingreso mínimo vital que sí que va a sacar el gobierno, personas en situación irregular van a entrar solo mujeres trabajadoras sexuales y se va a hacer, digamos, a través de las entidades. Ahí otra vez administración trabajando con entidades, es decir, entidades que trabajan con trabajadoras sexuales en situación irregular, digamos que servirán para el gobierno como para poder hacer un chequeo, si queréis, o unos certificados de sí, esta mujer trabaja con nosotros o sí, esta mujer nos consta, ¿no?, como trabajadora sexual en situación irregular y como que se habilitará por ahí la posibilidad de que reciban este ingreso mínimo vital. Y en cuanto a las competencias de Barcelona, que antes se mostraba interés también en el tema del padrón, lo hemos conseguido, nosotras lo conseguimos a través de eso, que es cualquier ayuda, insisto, en la ciudad de Barcelona, a cualquier persona que esté en situación irregular,
si está empadronada, puede acceder a todos los servicios. Por lo tanto, a las ayudas sociales que damos como ayuntamiento, a la vivienda, a la comida, a la de habitual y también a los dispositivos como emergencia ante la situación actual. Entonces, como digo, hemos encontrado el atajo, digamos, a través del padrón para que personas en situación irregular, también trabajadoras del hogar, se puedan acoger a todas estas ayudas como cualquier otra vecino. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo voy a pedir disculpa a la gente que siguen colocando preguntas, ¿no? Este es un primer encuentro que hacemos y seguramente en el futuro tendremos otras oportunidades para seguir también dialogando. Pero antes de devolver la palabra para que ustedes puedan concluir y si quieren decir algo más, quisiera aprovechar aquí este comentario de mi compañera Justine, que desde París, de la OCU, que dice, gracias por estos aportes tan importantes, instructivos. Confirma la importancia de seguir con esos diálogos y alianzas entre territorios movilizados, ¿no? Entonces creo que este es un poco el corazón de todo esto, ¿no? Que demuestra la importancia de movilizar y de atender a la ciudadanía como con respeto a los derechos humanos y a la participación. Bueno, entonces, como quieran concluir, si algo les faltó decir que les parece importante, así que devuelvo otra vez a Julia y después concluimos con Joana. Sí, no, a ver, para conclusión, es un poco lo que has dicho tú, Pablo, hace un rato, y también lo que comenta tu compañera desde París, y de hecho que está diciendo también Joana, ¿no? Que para nosotras, o sea, nos ha servido mucho tener el ejemplo de Portugal en cuanto a la regularización, que para nosotras es fundamental ahora mismo, ¿no? Como ejemplo de poner, lo que decía Joana, sí, en Portugal pueden, aquí también tenemos que poder. Pero también, ¿no? Esta reunión me ha servido para no solo utilizar Portugal como para la regularización, sino que creo que lo vamos a poder utilizar para muchas otras cosas, dado, ¿no? Algunas ideas que apuntaba Joana que me parecen muy interesantes, y creo que precisamente es eso, o sea, que si tuviera que resaltar algo y solo me saliera una cosa, es que es suficientemente relevante como para que sea solo una, que es eso, ¿no? La utilidad de este tipo de debates, que no sirven solo para, bueno, pues eso, ¿no? Para no sentirnos solas, digamos, y para ver que desde otras ciudades también se tiene la misma perspectiva y se rema hacia el mismo lado y se tienen unas ideas muy parecidas, sino que sobre todo es para la gente, para quien trabajamos en realidad desde la administración pública, que es para nuestros vecinos y nuestros vecinos. Y por lo tanto creo que, aunque ellas a lo mejor no estén aquí ahora escuchándonos, esto sirve principalmente para que luego podamos hacer propuestas de políticas públicas pues mejor para todos, digamos. O sea que antes empezaba al principio, digo, agradeciendo, y que cierro agradeciendo también, porque claramente me parece tanto el formato como la ponente, como las preguntas y como todo, como muy pertinente y muy útil para mí personalmente y para Barcelona, seguro que también. Sí. Ok, muchas gracias, Julia. ¿Vana? Sí, la verdad, y de hecho creo que vamos a tener que seguir hablando, Julia, porque hay cuestiones que me parecen muy relevantes, lo que decías de trabajadoras sexuales que pues, infelizmente nosotros no podemos tener una intervención directa porque pues bueno, el gobierno es una coalición y nos limitaron esa posibilidad. Pero me gustaría saber también un poco de lo que está pasando ahí en esa área. Pero, pues bueno, es eso, es que son muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar, y es muy importante sentir eso, ¿no? Que estamos juntas en ese proceso de ver de qué forma, y eso que yo creo que es lo más importante, que es el momento de repensar todo, ¿no? De poner las cuestiones en lo más esencial, que es garantizar los derechos de toda la gente. Y este es el momento, yo creo que en el cual podemos hacer eso
de una forma más, más revolucionaria, ¿no? Que sea de implementar políticas públicas que hace poco nos decían que eran imposibles, ¿no? Y estamos logrando hacerlo ahora. Y yo creo que sí es este tipo de debates y de empezar, yo creo que hasta nosotras mismas a dejar de limitar lo que hacemos y qué tipo de estructura de política tiene que ser así, ¿no? Y también libertar un poco las ideas para lo que de verdad podemos hacer. Y bueno, agradecerte a ti en particular, Pablo, también, y a Julia, pero y a toda la estructura, ¿no? Que está por detrás de esto. Ok. Muchísimas gracias. Agradecer también a Ilana, que está nos ayudando en el apoyo técnico. Luciana, que después va a hacer una síntesis de esta conversación, que la publicaremos en nuestra website y compartiremos con ustedes también. Nos llegaron varias preguntas aquí. Infelizmente, el tiempo que nosotros hablamos y el tiempo de la transmisión no es el mismo, de manera que las preguntas a veces llegan un poco más tarde aquí. Y tenemos un tiempo que el Zoom nos permite también estar ahí transmitiendo sin que nos derrube, ¿no? Entonces, sí que pido la comprensión de ustedes. Hay varias preguntas para Joana, que son preguntas técnicas que nos llegaron. Y entonces, sugiero que después podamos enviarte, Joana, estas preguntas y nosotros podemos responderlo aquí de acuerdo a las preguntas que están en el propio chat de la transmisión. Bueno, y así entonces nosotros cerramos más esta live y vamos a mantenerlo por lo menos durante este mes de mayo, todos los días miércoles a las 10 horas de Brasil y a las 14 de Lisboa, siempre trayendo un tema nuevo. Hoy yo dejo la invitación porque Fabiana, que es de la Asociación del Ágora, que está en Madrid, que también es miembro de la red Paz Sin Frontera, estará haciendo un debate con especialistas del nordeste de Brasil sobre las mujeres trans migrantes en Barcelona, en España y Brasil. Gracias por aceptar la invitación y yo creo que esto realmente contribuye mucho para seguir fortaleciendo nuestras redes. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.